Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? De verdad que me da mucho gusto poder saludarle hasta donde usted se encuentra. Con todo respeto, un fuerte abrazo en esta mañana de sábado 23 de agosto del 2025. Es el momento para que, aprovechando el poder estar conectados a través de este medio, podamos de diferentes partes de la ciudad, ¿verdad?, unirnos y así juntos leer la palabra de Dios y reflexionar en ella también. La cita para este día se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo es el capítulo 3. Vamos solamente a leer dos versículos, el 4 y el 5. Pero bueno, primero creo es necesario, sin duda, orar para que este tiempo sea de bendición para nosotros. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija a través de la lectura y reflexión de su palabra. En este tiempo devocional que conocemos como Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Gracias, Señor bendito, por este día y por este momento que tú nos permites disfrutar contigo. Gracias, Señor, porque de diferentes lugares de la ciudad, del país, algunos fuera de este, tú nos permites conectarnos en este momento. Sé que algunos hermanos lo harán más adelante para, como familia en Cristo, Señor, poder nosotros ser instruidos, enseñados por ti, nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por cada familia que está conformando esta gran familia Torrefuerte, por otros hermanos y amigos que también nos acompañan, hermanos en la fe. Que sea un tiempo de bendición, Señor, porque lo hacemos por ti y para ti. Es nuestra súplica humilde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabe usted, sin duda, que como iglesia se ha iniciado recientemente una serie de predicaciones que enfoca justamente la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es en estas prédicas que se está enfatizando la fidelidad del siervo de Jesucristo, y esto, entendiendo nosotros, se refleja o se reflejará en su momento en una iglesia firme. Por eso la intención de estas prédicas en domingo, alternándose en miércoles, para que cada uno de nosotros podamos distinguir, reconocer, recordar ese perfil que como siervos del Señor necesitamos ejercitar, fortalecer, desarrollar en nuestro carácter, en ese anhelo de servirle a Él, en ese anhelo de que nuestra familia sea bendecida, en ese anhelo de que a través de las familias que conforman Torrefuerte, pues también podamos ver una bendición general en la iglesia, en nuestra iglesia amada. Así que por eso es que estamos también en los tiempos devocionales haciendo hincapié en este perfil del siervo fiel. Y vamos a reflexionar en esta mañana en un aspecto muy particular. Le decía yo que es a partir del versículo 4 que podemos leer, 4 y 5. Dice que gobierne bien su casa. Ese es el aspecto a resaltar en esta mañana. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y yo le preguntaría a usted, después de tener esta lectura, ¿qué tan posible cree que exista siervos en la iglesia eficaces, pero que en su hogar ven un ambiente no creciente, no de bendición? ¿Qué tan posible es esa discrepancia? Tristemente consideramos que es viable, no es deseable, pero sucede que tenemos a personas muy activas en ministerios, desarrollando esos ministerios de manera ejemplar incluso, pero que en casita, en el hogar, las circunstancias son contrastantes, son difíciles, son, digamos, ambientes de repente que podrían entristecer, incluso tal vez hasta avergonzar en ese, pues, o en esa declaración de que se trata de un hogar cristiano, ¿no? Es posible, no deseable, y de hecho por eso la cita bíblica hace o quiere que nosotros
reflexionemos en esa posibilidad y evitarla, no permitirla, no estar tranquilos con ella, con esa circunstancia o con esas condiciones. Ahora, reconocemos, es necesario hacerlo así, es justo, que muchas veces también se puede dar el caso de personas que están firmes en la fe, fieles en su deseo de servir al Señor, incluso involucrados en un servicio, en un ministerio específico, sin tener que ver con las condiciones adversas espiritualmente de su hogar. Por decir, un joven que al aceptar a Cristo, al reconocer a Cristo como su Señor, como su Salvador, bueno, emprende ese caminar cristiano tan hermoso, también difícil, ¿por qué no? Justamente en un hogar en donde todos le dan la espalda a la palabra de Dios, y no son pocos los casos en donde incluso se presta a pues burla, agresión, cuando alguien de los miembros de la familia toma el camino hacia Jesucristo o por Jesucristo. Ahí, ¿qué pasa? No podríamos de ninguna manera exigir a ese hermano en la fe, ¿sabes qué? Hasta que en tu casa las cosas sean distintas, podríamos aspirar a considerarte, a involucrarte en una responsabilidad de la iglesia. Vaya, se entiende que en él no está recayendo. Entonces son dos panoramas diferentes. Uno en donde la responsabilidad no tiene que ver con el hermano en la fe que está rindiendo su vida al Señor, con todo y que su hogar es un caos espiritual posiblemente. Es una situación diferente. La otra que mencionábamos al principio es cuando se descuida esa conexión que debe haber, esa coherencia que debe haber entre el hogar y nuestro servicio a Jesucristo dentro de un ambiente eclesiástico, dentro de la iglesia. Es a ese primer punto, a esa primera posibilidad que lamentablemente se llega a dar, que la Biblia hace mención. Tan se llega a dar que por eso el apóstol Pablo, aunque obviamente entendemos, el Espíritu Santo lo menciona. Qué bien que quieres servir al Señor, qué bueno que estás consagrando tu vida a Cristo, pero ¿qué hay de tu hogar? ¿Qué hay de esa situación que también, o de la que también debes rendir cuenta al Señor mismo, a Dios mismo? Entonces, hay la posibilidad, insisto, de cualquiera de estos dos panoramas. En uno, la insistencia por parte del Señor es: no descuides tu casa. No menosprecies esa tarea que también debe desarrollarse a cabalidad delante de los ojos de Dios. Qué plausible es que deseas ser de bendición a tus hermanos en la fe, perdón, pero esto no va a estar peleado nunca. De hecho, es importante que consideres como primer factor servir en tu hogar, desempeñando tu papel de esposo, padre, esposa, mamá, hijos, en su caso, hermanos. Entonces, hermanos familiarmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que gobierne bien su casa. Ahora, obviamente está hablándole al varón que está deseando obispado, pero esto es aplicable para cualquier creyente en Jesucristo. Esa tarea de no ser, dice este dicho tan conocido, candil, lámpara, faro en la calle, mientras que en la casa hay oscuridad. Es ahí a donde el Espíritu Santo nos llama la atención. ¿Cómo está tu casa? ¿Qué tan ordenada está tu relación en ella, en tu familia? Claro, hablamos de casa y no nos referimos a la construcción, sino a ese vínculo familiar que tú debes cuidar, si me permite, con mayor ahínco que en la iglesia misma. Por eso, en esta relación que menciona la palabra del Señor, aunque el punto de partida es el servicio en la iglesia, vea cómo apela como una primera instancia lo que hacemos o no hacemos y cómo lo hacemos en el hogar. Entonces, aquí quisiera yo también considerar lo siguiente. Bueno, algo que se me estaba pasando. Esto, obvio, en el entendido de que nunca habrá un hogar perfecto. Por más que hay hogares
que nos dejan con la boca abierta, en donde todos los miembros son creyentes, todos los miembros están involucrados en un ministerio. No por eso, no tienen sus conflictos, sus desafíos espirituales. No, aquí creo la palabra de Dios nos está invitando a usted y a mí a que si pretendemos un ministerio o estamos involucrados en él, procuremos hacerlo bien, con una pasión digna de lo que nuestro Señor Jesucristo merece como nuestro amo y Señor. Pero, y subrayemos esto, sin descuidar nuestro compromiso familiar. Por eso, hablando de liderazgo en la iglesia, se menciona el concepto de gobierno, que gobierne bien su casa, así como lo quiere o pretende, o incluso tal vez lo está haciendo muy bien en la iglesia, que también suceda así en la casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Esto de con toda honestidad, ¿justo a qué se refiere? O si queremos ser más precisos, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor con esto? Con toda honestidad, es decir, que sea una sujeción de fondo, sincera, voluntaria, genuina, espontánea. Porque bien podríamos cubrir el requisito de estar desarrollando ministerialmente bien, pero en la casa, pues nosotros establecer algunas pautas que nos permitan cubrir el requisito. Esto es, estamos llegando a la iglesia con nuestra familia y nos estamos regresando a casa con ella. Esto no permite poner palomita al renglón o a esta característica. Dice la palabra del Señor con toda honestidad, o sea, siendo esto sincero. Por difícil que parezca creerlo, en los años de ministerio nos ha tocado, gracias a Dios no con frecuencia, nos ha tocado presenciar en testimonios, sobre todo de varones, el afán de querer plantear una vida familiar tranquila, estable, creciente, casi perfecta. Y el tiempo se encarga de evidenciar lo frágil que fue esto, ¿no? Conocí hace muchos años un hermano que en el tiempo de los testimonios, es decir, cuando se daba gracias en la congregación, él se levantaba dando gracias a Dios por su familia y que era una familia bendecida y casi, si me permite ilustrarlo de esta forma para ubicarnos, pues le daba un codazo a la esposa como diciendo, ¿verdad que sí? Tú también di esto, ¿no? Y bueno, pues si la hermana en su deseo de no generar una mala impresión en la iglesia, un conflicto en su matrimonio, decía así, y esto se repetía con cierta frecuencia. Tristemente, pasado cierto tiempo, los problemas entre ellos se hicieron evidentes. Entonces, gracias a Dios, ese matrimonio se fortaleció en el Señor y salió adelante. Pero veamos cómo es posible que nosotros pudiéramos o podamos aparentar una estabilidad espiritual en el hogar con tal de no tener una puerta cerrada dentro de la iglesia. Es importante, por eso, poner en primer lugar a la casa, al hogar. De hecho, y hablando, perdóneme que utilicemos nuevamente un ejemplo personal, pero así no involucramos a nadie más en esta ocasión. Cuando uno como pastor busca el respaldo de líderes, consideramos características, carácter, virtudes, niveles de compromiso, de responsabilidad, y comúnmente coincide que cuando hacemos esa selección y miramos hacia ese pasito hacia atrás, es decir, a sus familias, vemos que hay un nivel espiritual saludable, porque va de la mano. Esto es lo que la palabra del Señor trata de mostrarnos. Debe ir de la mano. Vamos a ver ministerios fuertes, siervos consistentes, fieles, entregados, en gran parte, totalmente gracias a Dios, pero en gran parte por esa fortaleza, por ese empaque que el hogar brinda, con el que es respaldado este siervo, a partir de ese ambiente familiar sano espiritualmente hablando.
Entonces, dice, con toda honestidad, esto es, procuremos que sea de fondo, que sea una sujeción recíproca, voluntaria, gozosa, genuina. Y ya para terminar, hablemos un poquito también del verbo gobernar, porque de hecho empieza así el pasaje que estamos reflexionando, que gobierne bien su casa. ¿Qué es esto de gobernar? Gobernare viene siendo la palabra latina de la que procede en esta traducción. ¿Y qué viene siendo gobernare? Bueno, pues se trata de la conducción de una embarcación, de una nave, de un pilotaje, de alguien que está tomando el timón, el volante de una embarcación, de un transporte en donde están inmersos, están involucrados, en este caso, todos los familiares. Que gobierne bien. Y tomando esta figura de la que procede este verbo, que es conducir una embarcación, entonces tendríamos necesariamente, para poder explicar y desmenuzar esto de gobernar, que considerar al menos 3 cosas. Que haya un objetivo. Quiero gobernar bien mi hogar, debo saber decir de una manera clara, específica y concreta hacia dónde quiero yo llevar mi hogar. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el propósito o los propósitos a los que como hogar queremos llegar, como familia, hacia dónde vamos? ¿Qué tan claro lo tenemos? El bienestar de todos, sí. ¿A partir de qué? Ahí viene la segunda pauta. Entonces es objetivo nítido y tener por ende la dinámica, la estrategia, las pautas que nos digan cómo lo vamos a conseguir. Tenemos el qué, hacia dónde queremos ir, cómo lo vamos a lograr. Obviamente, si nosotros queremos tener un hogar cimentado en la palabra de Dios, no lo vamos a lograr si como familia destinamos, como familia, 10 minutos diarios, como familia, a la lectura, a la reflexión de la Biblia. Al menos no si es más tiempo el que le podemos dedicar, y no religiosamente, espero explicarme, sino justo como un objetivo espiritual que entendemos realmente le va a convenir a la familia si queremos una familia fuerte, sólida espiritualmente hablando. Entonces, tener bien claro muy claro cómo queremos llegar a ese objetivo. Queremos una familia sólida, estable en la palabra de Dios. Bueno, no va a poder ser fuera de la palabra de Dios, no puede ser fuera de la voluntad de Dios, no puede ser fuera de este marco que nos da la palabra del Señor. Si queremos que nuestra familia sea dependiente de la dirección de Dios, bueno, pues es una familia que debe practicar la oración. Entonces tenemos objetivo y tenemos por ende qué debemos hacer y cómo hacerlo. Y en la dirección de una embarcación también tenemos que supervisar que la trayectoria esté realmente desarrollando el rumbo inicial o que establecimos en el inicio. Entonces tenemos objetivo, tenemos el plan de cómo lograrlo y tenemos la necesidad de supervisarlo. Eso no viene siendo todo, pero digamos de una forma esencial, implicaría qué significa gobernar la casa. Y si la Biblia dice gobernarla bien, bueno, en la palabra del Señor tendremos las pautas para tener, válgase la repetición, muy claro qué es el objetivo de Dios, qué tiene el Señor en su corazón para su hogar y para el mío, mi hermano. Vamos a orar. Gracias por este tiempo en el que hemos podido reflexionar en tu bendita palabra, Señor. Muchísimas gracias. Y queremos pedirte que, si bien es cierto, esta es una instrucción muy específica hacia un liderazgo dentro de la iglesia, Señor, sin duda nos involucra a todos. Cada uno tenemos un rol dentro de la familia en el que podemos ser un impulso para cada uno de ellos en lo espiritual, un impulso hacia tu palabra, hacia la oración. Y también, Señor, lamentablemente pudiéramos ser una piedra de tropiezo. Todos tenemos un rol específico dentro del seno familiar, que sea nuestra inquietud incesante. ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros como padre, como esposo, como mamá, como hermano, como hijo? Porque esto
finalmente repercutirá favorablemente en lo que quisiéramos hacer o en lo que estamos haciendo dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos por esta coherencia, por esta relación muy íntima que existe, porque sea en la iglesia o sea en la casa, nuestro deseo es o debe ser agradarte a ti. Y en las dos nos estás dejando responsabilidades, de las dos entidades, Señor, nos pedirás cuentas. Y queremos rendirte un buen reporte, si me permites la expresión, Padre bendito. Ayúdanos, sin ti, sin la fortaleza y dirección, impulso, motivación del Espíritu Santo, no lo vamos a lograr, pero en ti, Señor, podremos con gozo ver esto real cada día, con dificultades, pero hecho una realidad. Bendito seas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero volver a invitarle que a través de las redes sociales de nuestra iglesia, la página web de Torrefuerte, podamos estar muy enterados de lo que se desarrolla en nuestra iglesia. Son ministerios enfocando todo tipo de situaciones. Viudas, matrimonios, jóvenes en sus diferentes edades, sus diferentes desafíos, pequeñitos. Hay ministerios que enfocan las necesidades fuera de la iglesia, proyección social, por ejemplo. Así que la versatilidad ministerial de nuestra iglesia es vasta, es bastante, digamos, hay para todo. Así que estemos pendientes de esas actividades en las que podemos ser bendecidos, pero en este caso me gustaría enfatizar en aquellas en donde el Señor nos puede permitir ser de bendición. Sin olvidar que también en nuestra casa tenemos un serio y hermoso compromiso. Checaremos en su momento los saludos, las peticiones de oración si las hay, que nos han dejado en esta transmisión y también en YouTube más adelante. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, que el Señor le bendiga muy ricamente en este sábado.